todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate que esta noche lo vamos a compartir con nuestro invitado que conforma esta mesa en esta noche. Nos acompaña don Iván Sánchez por Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, Iván? Bien, bien, a la vuelta del verano, hacía falta, yo cogí las vacaciones en septiembre y bien, la verdad es que en plena forma, viene uno con ganas. Arrancando, ¿no? Sí. También nos acompaña don José Luis Macías por Nueva Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, José Luis? Pues bien, bien, hemos cogido, como no puede ser de otra manera, el mes de septiembre con fuerza, con muchas reuniones después de las vacaciones, como suele pasar, ya con ganas de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas y con fuerza. Por el Partido Socialista Obrero Español nos acompaña don Francisco González. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Paco? Bien, el día es largo y todavía queda un ratito, por tanto, pero bien, pero bien. Y por Hablemos Ahora nos acompaña don Francisco Pérez. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí, de retomar la iniciativa de estos debates y bueno, y que sean atractivos para los televidentes. Se fíjense por dónde se nos ha sentado a la derecha de la imagen que usted estaba viendo, los Pacos. Que es a la izquierda de cuando entramos. O sea, hay que matizar el tema de... Yo me considero dependiendo. me considero más centrado. Sí, tú dices, es que si el deporte de todo yo estuve en el centro. Por eso mismo. Pues vamos a comenzar y vamos a entrar en materia. ¿Y cómo comenzamos? Por supuesto, este inicio, como podemos decir, inicio de curso político y sobre todo especialmente este año que tenemos el próximo mes de mayo del 2023, que lo vemos tan lejos, pero los meses corren como ves, y dentro de poco ya nos vemos en los centros escolares depositando las papeletas y votando. Y son las elecciones aquellas que creo que donde se sienten más identificados los vecinos y vecinas, que son las elecciones municipal, insular y regional. ¿Cómo está viendo este inicio de este curso político con ese atractivo de las elecciones? Don Iván, rompe el hielo. Bueno, lo vemos en casi todos los partidos, ya están en clave electoral, o sea, en las propuestas que se hacen, que se van guardando siempre para la última hora, para que elegir el momento en el que las anuncian para que creen el máximo efecto, ¿no? Y estamos evidentemente en clave electoral y las próximas elecciones autonómicas, como dices, bueno, quedan 8 meses, pero parece que está a la vuelta de la esquina para todo el mundo, ¿no? Fíjate, en un momento de un montón de incertidumbre, ¿no? Porque a la incertidumbre que generó la guerra en Europa, ¿no? Con la crisis energética y demás, ha seguido, como todos los analistas financieros y economistas preveían, con una crisis económica, ¿no? Y con una subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que al final va a acarrear subidas en las hipotecas a un montón, a millones de familias en España, con una subida generalizada de los precios, no solo del carburante, sino prácticamente en todos los sectores, la alimentación, de cualquiera que ha tenido la ocasión de irse de vacaciones, por ejemplo, lo ha visto, ¿no? El periodo más inflacionista del año, que siempre es el verano, pues este año ha estado todo carísimo, ¿no? Con lo cual las familias, después de pasar todo eso, que se encuentran de entrada con el inicio del curso, otra vez más gastos y demás, es decir, la mayoría de la gente tiene la cabeza en la cuestión económica, y sin embargo el discurso político va por otro lado, ¿no? Va por cuestionar al adversario, por intentar machacarlo, intentar ridiculizarlo, como hemos visto hace poco en la Asamblea de la Comunidad de Castilla y León, con temas que ya, o sea, desligan más a la sociedad de los partidos políticos y de la propia política, ¿no? Cosa que seguramente a los partidos, digamos, antisistema les parecerá muy bien, pero a los que pretendemos o los que intentamos que la política sea la solución de las cosas y no un problema más, pues la verdad es que nos entristece, ¿no? Por hablar de un tema concreto, el tema de los impuestos que ha puesto sobre la mesa Andalucía, bueno, yo creo que el objetivo lo ha cumplido, ¿no? Es decir, todo el mundo está hablando, el debate de esta semana es bajada de impuestos, si se suprimen impuestos de sucesiones, el de sociedades, el de patrimonio, y ese debate lo ha colocado oportunamente el presidente de la Comunidad de Andalucía, y bueno, y además
para que no quede muy claro que está realmente con quien está compitiendo es con Madrid, pues habla de Cataluña, con lo cual mete la cuestión territorial en el debate. Digamos que le ha salido bien la jugada, ¿no? Pero insisto, no se habla de los problemas de fondo importantes que tenemos y sobre todo no se habla de la reducción del gasto político en ningún momento, ¿no? Al mismo tiempo que se da una crisis económica, un montón de incertidumbre en la sociedad, los partidos políticos y los gobiernos siguen siendo mastodónticos, enormes, generan un montón de gastos y no se habla para nada de eso, ¿no? También, desde luego, es intencionado, ¿no? Mientras estemos hablando del debate territorial nos tienen entretenidos con otras cuestiones y no vamos a la raíz del asunto, ¿no? Don José. Pues bueno, habitualmente septiembre suele ser el inicio del curso político tras el parón del verano, las vacaciones para mucha gente, tanto de las administraciones como de los colegios, como de muchas empresas, y septiembre pues es un mes que suele ya de por sí venir pues cargado de cosas, cargado de trabajo, no solamente el que estaba en programación, sino retomar todo tras el parón de las vacaciones. Quizás este septiembre de 2022 tiene dos connotaciones que creemos que son determinantes. La primera, como no puede ser de otra manera, la cita electoral que está a la vuelta de la esquina, aunque parezca que no, pero esto es a la vuelta de la esquina. Las elecciones de mayo de 2023 son casi inminentes y eso obliga ineludiblemente a dos cuestiones. La primera, andar con paso firme, con los pies en el suelo, en todo el trabajo iniciado, sobre todo después de la pandemia, después del COVID, todo lo que se retomó, todo aquello que el COVID retrasó o incluso paralizó, todo ese camino de recuperación, ese camino de trabajo recuperado, pues no puede caer ahora mismo en el olvido, no puede haber ninguna falla y tenemos que poner todo el empeño para que ese trabajo iniciado siga adelante, que siga aportando las soluciones que necesitamos y, por supuesto, ir ya también definiendo cuáles son las líneas estratégicas, las líneas de trabajo que se quieren trazar con ocasión de los proyectos que se van a presentar a las elecciones en los próximos comicios. Nosotros tenemos dos cuestiones muy claras. La primera, que no se puede frenar ni en un sentido ni en otro ese trabajo que decíamos que se ha iniciado a nivel de todas las administraciones, desde la más alta del Estado hasta las más pequeñas que son los municipios, las locales, y por otra parte, buscar la forma de que las políticas que queremos promover nosotros desde Nueva Canarias, desde nuestra visión progresista y canarista de la política en Canarias, la que queremos promover para confluir a la próxima cita electoral. En eso estamos centrados, pero sobre todo culminar el trabajo iniciado en el 2019, seguir el camino de la recuperación y evidentemente seguir atendiendo el devenir diario de la ciudad. Señor González. Sí, bueno, todos coincidimos en que el curso político, por decirle de alguna forma, que claro, el parón del curso político ha sido porque ha tenido que ser, porque yo no entiendo por qué tiene que parar el curso político, independientemente de que es curioso, ¿no? Sí, de que sea la época estival, por ser agosto, yo de verdad. ¿Será que como yo provengo de un sector, o vengo de un sector donde no miramos si es agosto, si es julio, si es verdad que en muchos aspectos sí, ¿no? Pero en norma general, pues no tenemos muy en cuenta eso y muchas veces no entendemos ese parón, ¿no? Lo que se llama parón, porque la vida sigue funcionando, todo sigue funcionando. Si muchas veces cogemos ejemplos de otros países europeos donde están tasadas esas épocas estivales y esas vacaciones y están distribuidas en el año para que no sea solo flor de un día el tema de las vacaciones, sino que sea durante todo el año, ¿no? Eso por una parte, pero todos coincidimos en que a partir de septiembre ya, ¿no? Después de ese descanso, ese se le puede decir, pues ya en clave electoral y todo lo que se habla y todo lo que se dice ya es en clave electoral y todo lo que se promueve es ya pensando en mayo del año que viene, todos los partidos, y el que no es culpable, el que tire la primera piedra, ¿no? El que no es culpable, porque aquí es al revés, ¿no? Aquí las cosas son al revés. Por tanto, lo que tenemos en el horizonte ahora es una guerra política a ver quién
pues saca la noticia o tapa otra con una nueva, ¿no? Es así, eso no estamos descubriendo nada nuevo, ni estamos inventando nada nuevo. Si es verdad que el desapego de la sociedad, de la gente por la política ha comenzado hace mucho tiempo por esas mismas cuestiones, porque solo hay grandes anuncios, no grandes ejecuciones, sino grandes anuncios, y luego se harán de aquella manera, ¿no? En época electoral, y la frase del millón es: se acercan las elecciones. Esa es la frase del pueblo, de la gente normal y de la gente que escucha esas grandilocuencias que se les ocurren muchas de las veces, porque luego el análisis, por ejemplo, que se ha hecho, ¿no?, que se ha hecho de la eliminación del impuesto del patrimonio en la comunidad de Andalucía, bueno, que he visto, es que he escuchado tropecientos mil análisis, o sea, y bueno, eso está ahí, sí, ha cumplido lo que dijo, pero luego, como bien dijo la ministra, luego suprimimos un impuesto, pero luego venimos a pedirle al gobierno central, que queda muy bien, oye, me debes, oye, tienes que pagar esto, oye, luego es muy fácil pedir al gobierno central, que queda muy bien, y en época electoral mejor, porque el culpable de que no te lo dé es el gobierno central, de algo, porque ha suprimido un impuesto que, bueno, que la eficacia, ¿no?, es para un grupo reducido y para rentas bastante altas. Por tanto, eso es lo que nos espera en estos 8 meses, ¿no? Luego podríamos hablar del tema que antes hablaba Iván, de Castilla y León. Yo lo comparo, hablamos de Putin, hablamos de Donald Trump, pero es que aquí nos sale un Putin, lo siento decirlo de esa forma, ¿no? Es que lo que ha dicho el representante de Vox, el portavoz de Vox en Castilla y León, la actitud que plantea en un pleno de las Cortes, vamos, ¿por qué? Porque se sabe que maneja el gobierno, pues no por otra cosa, porque maneja el gobierno de Castilla y León. Ellos dicen: a mí no me pueden tocar, yo me puedo permitir insultar, degradar, vejar, porque lo ha hecho y lo sigue haciendo. O sea, por tanto, aquí hay muchos que tienen que dar explicaciones, no solo quien ha cometido eso. Yo entiendo que quien lo sustenta o que quien consiente, ¿no?, de que una persona de esas esté con un cargo. Esta tarde oía que el único cometido que tiene Castilla y León es ese, insultar. No tiene otro cometido que se le reconozca. Por tanto, yo creo que ahí eso va degradando más, eso va alejando muchísimo más a la gente de la política, porque la política es un bien cuando se viene a la política a hacer por los demás, a intentar mejorar, a intentarlo, porque muchas de las veces te encuentras con un montón de piedras en el camino, pero eso aleja la política, mancilla la política, empozoña la política e intoxica ese discurso, esa actitud, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que eliminarla, ¿no? Y está en la mano de personas que deberían dar explicaciones también. Suele pasar cuando se va con socios. Sí, somos rehenes, pero en algún momento dado la dignidad de las personas creo que está por encima. El mismo problema lo tiene Sánchez con los independentistas y con los... Igual no, yo no hablaría igual, porque digamos la locución, no, yo estoy hablando de la actitud. Vox es un partido perfectamente legal. Yo no he dicho que sea ilegal, igual que H. Bildu, igual que los que están en el Parlamento, en el arco parlamentario, son legales. Otra cosa... Hoy por hoy, ¿eh? Otra cosa, sí, cuando sea. Otra cosa es la actitud que tú empleas con el resto de tus compañeros que sean de otro partido político, porque sean de otro partido político o porque no te caigan bien, o porque digan cosas, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa y es lo que yo estoy criticando, lo que yo estoy denigrando es eso, ¿no? La actitud que emplea con una persona que pretende simplemente exponer, nada más que eso. Podemos estar hablando de si es legal o ilegal, que hoy en día todos los partidos que se presentan son elegidos y lo elige el pueblo, eso son efectivamente. Legales. Señor Pérez. Bueno, estando de acuerdo con muchas de las opiniones de los compañeros, aquí parece que se ha generado dos debates, ¿no? Uno es el descrédito de la clase política, ¿no? que tan denostada, y que yo en numerosos debates he hecho hincapié en que hay que llevar información a la sociedad para cambiar ese concepto que tiene los que nos dedicamos a la política, ¿no? Y luego el inicio del curso político, por decir inicio, como tú bien decías, que es un proceso de continuidad. Yo pienso que este proceso en septiembre estamos trabajando ya en clave electoral. Aquí el que diga lo contrario está mintiendo, porque el que conoce de base a los partidos sabe que ya se está pensando en esa campaña electoral que va a venir. Algunos ya inician su campaña desde el gobierno, y hay una sensación de nerviosismo que yo quizás no había palpado en otras anteriores convocatorias electorales, porque ha aparecido muy pronto el deseo de los partidos de presentar sus candidatos, e incluso algunos de ellos de abrir su sede, pues casi a 9 meses, 10 meses antes de las elecciones, abrir sus sedes electorales, con lo cual parece que hay un nivel de nerviosismo por la situación que ahora mismo hay a nivel de calle. Y luego pues la palpación que detecta de que ya empiezan todos los procesos de la foto, de la venta de proyectos, de la venta de humos, como tú decías antes, cuando hemos pasado 2 años, casi una legislatura, en muchas administraciones que no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto, ni las numerosas obras que se han propuesto. Por tanto, más en contra para que ese descrédito de los políticos llegue a la ciudadanía. Pero es que es más. Estamos viendo como ya se están planteando pactos, ya se están lanzando mensajes subliminales para llegar de acuerdo, para repetir el pacto de las flores, para que el sector de izquierda sigamos juntos, o hacer un cambio al sector de la derecha y de centro en otras administraciones, y eso pues bueno, ya me da todavía más pie a que estamos en ese proceso. Y es más, si sumamos, ¿no?, en aquellas administraciones donde se están en pacto electoral, algunas organizaciones, ya empiezan a salir algunos de los líderes a cuestionar las capacidades o la gestión con quien está gobernando desde el minuto 1. Por tanto, volvemos a ver que hay un engaño o una hipocresía en la política. Y todos estos factores que yo estoy planteando es lo que me hacen ver que la ciudadanía haya perdido la credibilidad en los políticos. Y siempre digo un mensaje: la confianza es muy difícil conseguirla y es muy fácil de perderla. Y es lo que está pasando con la clase política. Ahora mismo el cambiar ese concepto va a costar. El cambiar que la población, antes hablábamos con Iván, con el tema de que la gente joven se integre en política, que estaba costando mucho, porque ya no creen en la clase política, no creen que sean capaces de resolver los problemas y no creen que sean capaces o seamos capaces de conseguir esa transformación social que ellos necesitan, ¿no? Quizás habría que cambiar un concepto del mecanismo de trabajo de los partidos políticos, o aquellos partidos emergentes nuevos, como pasó en épocas no muy lejanas, pues que crearon una ilusión nueva dentro de la sociedad para conseguir ese cambio político, aunque después se derrumbaron con una pirámide que no tenía una base sólida, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el proceso, intentar cambiar la estructura interna de los partidos, donde muchas veces son obsoletas, son cerradas, son sectarias, que impide el que se integre gente, que participe gente en muchas organizaciones para mantener siempre los mismos. Porque si analizamos, por lo menos en el ámbito municipal, vemos gente que llevan al frente de organizaciones 20 años, gente que llevan al frente de candidaturas 20 años. 20 años y es siempre, un junior. 20 años es un junior. Bueno, pues los hay de 40. Pues bueno, pues todavía me das más la razón. Entonces, están jubilados. Y eso hay que plantear esos cambios para que volver a recuperar la credibilidad en todas aquellas personas que queremos dedicar una parte de nuestra vida por las inquietudes que tenemos a mejorar el bienestar de los vecinos, a conseguir esa transformación social y por supuesto a cambiar la credibilidad de los políticos. Después hablaremos de los impuestos, de la inflación, de todo lo que hay que hablar desde el punto de vista económico. Sí, pero fíjate que ya llevo estos 2 últimos años he percibido, ¿no? Porque Paco ha puesto el dedo en la llaga y decir, bueno, esto del nuevo inicio, yo no sé por qué nuevo inicio, pues están
estamos hablando de administraciones que tienen que darle servicio a los ciudadanos los 365 días que tiene el año, porque son administraciones públicas. Bueno, los días que cojan después de fiestas y demás, bueno, lo vamos a descontar, ¿no? Pero he percibido, no sé si ustedes lo han percibido, que vemos con la reducción de la jornada laboral, que se aprovechan algunos, y ya es que parecen que han cogido el hilo de educación, no por educación, sino de educación, porque desde el mes de julio hay políticos y políticas que ya no se ven con mucho ajetreo o ganas de trabajar. Ya el mes de julio y el mes de agosto ya se van cogiendo. Es que se van cogiendo. Es que se van cogiendo, pero se está viendo cada vez esa parálisis de la administración que se va alargando. No sé si ustedes lo han percibido. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Esta es una legislatura un poco extraña, ¿no? Porque han sido 2 años prácticamente de inacción. Hemos tenido una pandemia que parece que se ha olvidado, pero fue antes de ayer, ¿no? Y es cierto que se han dejado de ejecutar cientos de millones de euros en prácticamente si sumamos todas las administraciones canarias, nos podemos llevar una gran sorpresa, ¿no? Por el nivel de ejecución presupuestaria de todas las administraciones. Un inciso ahí, perdona. Es la excusa que están utilizando muchas administraciones. La pandemia nos ha condicionado la ejecución o la actuación, pero es que después, si tú analizas las actuaciones de otros municipios donde han aprovechado esa situación para crear obra pública y modernizar, rehabilitar y mejorar las infraestructuras municipales, no entendemos por qué en algunas administraciones eso se hace y en otras lo utiliza como excusa para, digamos, ocultar sus carencias o su incapacidad de gestión. Incluso hemos visto anuncios de planes de acción, ¿no? Para salir de la pandemia y demás, ¿no? Que no se han ejecutado, es decir, se han quedado prácticamente en una rueda de prensa, una relación de acciones, en la mayoría obras, ¿no? Que luego no hemos visto, y además ahora no hay tiempo de hacerlo porque a partir de diciembre ya te impide. A partir de diciembre no se puede, la ley electoral impide inaugurar nada, con lo cual lo que no se haga aquí a diciembre, pues en fin, no se hará, se quedará para el mandato, porque que esto es otra cosa de la política, ¿no? Es muy habitual no iniciar las obras o las acciones que sabes que no vas a inaugurar tú, que la va a inaugurar a lo mejor otro, ¿no? Y eso se lo plantean los políticos, ¿eh? Y por eso no tenemos planes de largo recorrido, ¿no? O planes directores que son de 10 años o más de 10 años, ¿no? O sea, no se trabaja en eso, se trabaja en lo inmediato, en lo que puedo hacer en mi mandato o en los 2 o 3 primeros años para que luzca y demás, ¿no? Los últimos 8 o 9 meses para sacar el rédito político, le faltaba la pintura, el cambio de las infraestructuras municipales. En general se peca de eso, pero al mismo tiempo, en fin, todo el mundo agradece las inauguraciones, las fotos y demás, ¿no? Y se premia, ¿no? O sea, el político que no inaugure nada durante su mandato lo lleva mal. O sea, y a lo mejor te ha arreglado, en fin, en la parte económica o la parte de gestión del municipio que nadie se atrevía a hacer. O te ha inaugurado una obra 3 veces. Sí, también, ¿no? Que lo conozco, ¿eh? Sí, lo conozco. San Bartolomé puede hablar de una piscina que la ha inaugurado 5 veces. Ejemplos para todos. Que te inaugure una obra 3 veces. Y no solo se ha inaugurado 5 veces, sino 5 veces ha venido el presidente del Cabildo inaugural. Sí. Ejemplos para todos, y claro, al final todo eso es dinero y es derroche, y es de lo que no se habla. O sea, y la verdad, lo cierto y verdad es que eso no se penaliza. Es decir, el votante al final no penaliza los incumplimientos electorales, los compromisos, no se penaliza. De la cultura política que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso, claro, pero ¿cómo? Tema, yo creo, para pero Paco, ¿cómo le vamos a dar lecciones, ¿no? de política a la ciudadanía cuando en las Cortes de Castilla y León, por ejemplo, el vicepresidente, que efectivamente no tiene ninguna función, se cobra 80.000 euros al año y todo pagado, porque no gasta ni en café, y va a los plenos a insultar? En este caso le tocó a Paco Igea, ¿no? De Ciudadanos, pero la semana que viene le puede tocar a cualquier otro, ¿no? Y esa es su función. La gente vota eso, no sé, ¿cuál es el problema? Que la política también ha contribuido a eso. Ahí se incluye también la cultura, ahí se incluye también un poco esa cultura de analizar, ¿no? Analizar. Oye, 2 personas, olvídate de la política, ¿no? Hay 2 personas, una está
haciéndole bullying, una está haciendo a la otra, a la que y- sea, y- ¿no? A la que sea. Y lo que no se puede es trasladar el nivel de debate que puede haber en un bar a una institución pública. Por ahí no se puede pasar. Pero es que estamos llegando, Pero es claro, que si estamos luego tienes... llegando. Eso lo llevamos viendo, por ejemplo, en los parlamentos catalanes años, ¿no? Y ahora lo hemos visto en Castilla y León, pero lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en los plenos municipales, lo hemos visto en los plenos de los cabildos, ¿no? Cómo se insulta al adversario, se mete en la vida personal del otro y demás, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a la degradación y a que cada vez la gente se aleje más de la política. Luego un día te sorprendes con que va un 30% de... Un día puede pasar, que vaya el 40% de gente a votar y que sean más los que se abstienen a los que votan. Y en ese momento, si eso pasa, los cargos electos de cualquier institución se deben plantear no su legitimidad, sino, en fin, no los han elegido la mayoría de los votantes y eso los debe llevar a una cierta reflexión, O sea, no puede haber un ganador de las elecciones por debajo de un 50% de participación. No puede proclamarse nadie ganador de nada. Sin embargo, aquí, en fin, lo importante es la es... moda de los años 90, ¿no? Donde a nivel de los plenos municipales, Paco, que tú también lo has vivido, porque ya muchos en política, lo que terciaba era la crispación, el insulto, la falta de respeto, y eso es lo que traía morbo, porque era lo que se hablaba en el Luego bar. un paréntesis, y ahora parece que ha vuelto sí, a retomarse ese estilo de además el insulto político. personal, ¿eh? Sí. Ojo, Sí. ojo porque en la época que tú estás comentando, el insulto era personal, iban a la persona y a su familia, efectivamente. O sea, y eso es denigrante. ¿Sabes Eso, cómo? Nosotros lo vivimos lo que pasa es que no se ha publicitado tanto, pero en el Cabildo Insular de Gran Canaria algo que es sorprendente, como el propio presidente del Cabildo le decía a una señora que a usted le suda el bigote. Bueno, Sí. pero Ella le tiene dijo- una connotación, vamos a ver. Yo no es que sea muy amigo de Antonio Morales respecto por la decisión política que me he llevado de él. Yo cuando era consejero del Cabildo, yo pensé que era una persona con un talante más dialogante, es una persona bastante intolerante con aquel que no opina igual que él, y además bastante despectivo y con una actitud, muchas veces lo he dicho, de matón del oeste, que eso le pierde. Pero esa situación fue porque la propia consejera le dijo: esto está nervioso porque le brilla la calva, y él entró en el juego de esa contesta, que es lo que estamos hablando, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Pero le digo, no es que defienda a Antonio Morales, porque tampoco es de mi línea política, sobre todo por la actitud que él tiene con la oposición. Puede tener una actitud más o menos agresiva, depende de las intervenciones de los otros compañeros, pero en otros casos, intervenciones normales, discrepantes con su posicionamiento, él era ataque Pues eso es lo que da pie que se abra ese debate del insulto, porque lo que está pasando en Castilla-La Mancha, pues ahora el de Ciudadanos que le tocó, pues el de Ciudadanos le responde al señor de Vox, el señor de Vox y tú más, y el otro más, y el otro se dice, pues a esto queda Chachi Piruli, y como todos los TikTok están a la orden del día, mañana también me toca a mí, que soy del partido Animalista. Pepito Pérez, ¿no? Que también, porque como claro, es bueno esto de insultar, y parece, pues nos subimos a la bancada, ¿no? Que es lo que hemos visto cuando un señor pone hasta una bala que se lo permiten, que yo no sé cómo entró esa balita allí con toda la seguridad, y la pone allí y le saca la balita. Estamos hablando de... Entonces estamos hablando... ¿cómo le permite de ponerla serie. allí? Vamos, es para cogerlo inmediatamente y sacarlo. ¿Entiendes? Entonces, de claro, ciclo. y el otro se va a copiar porque como copia, y parece ser que los estudios del medio dice que ganó mucho en publicidad, ¿sabes? Ha sido más popular, pues el otro también se monta en el vagón. Salen los imitadores. A ver lo que mañana hago yo. Señor Macías. Bueno, vamos a ver, yo bajo mi punto de vista, yo creo que si algo debiera dar ejemplo es la política, por muchas razones. Primero porque es la única capaz de promover leyes para todos, de desarrollar leyes que se supone dan solución y justicia a una convivencia del conjunto de la sociedad. Eso es lo primero. Por tanto, la política, lejos de buscar ese morbo, que parece que es un mal endémico de esta sociedad, o quizás ha sido un mal endémico de hace mucho tiempo, y ahora con la ayuda de las redes sociales y la facilidad y el acceso a las redes sociales, esto ha encontrado una forma de extenderse y de viralizarse más, y es un mal endémico viejo,
con nuevas formas. Yo creo que la ausencia de ideas o el agotamiento de ideas en política da lugar al nerviosismo, da lugar a buscar unas alternativas que no sea precisamente la confrontación de ideas, que debería ser la esencia de la política, y es lo que da lugar a descalificaciones personales, e inclusive a no exponer, no mostrar ideas propias y sustituir ese espacio por la crítica hacia las ideas de otras formaciones políticas o de otra gente que pueda aportar soluciones brillantes a los problemas que tiene la sociedad en sus diferentes segmentos. Mi opinión en este sentido es que no hay absolutamente nada, ya sea en política, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, no hay absolutamente nada que justifique un insulto o un menosprecio. De hecho, yo he hablado con ocasión de mi trabajo, o mi dedicación política, por último, he hablado con un montón de gente. Yo les digo, mire, nosotros seremos más capaces, menos capaces, más espabilados, menos espabilados, pero yo le pido que por favor no me insulte ni a mi familia ni a mí, porque entonces yo simplemente me callo, me doy la vuelta y me marcho y no contesto absolutamente nada. Podemos ser más hábiles, menos hábiles, mejores gestores, peores gestores, pero no hay nada que te justifique un insulto. Y parece que esto es lo que últimamente genera más interés y más morbo en la sociedad. Yo invitaría a la gente a que, lejos de acoger con tanto cariño, con tanto aprecio aparente esa línea de descrédito, esa línea de a ver quién grita más incluso, o a ver, como decía Iván, que alguien que vaya o que debiera ir a ejercer una labor de conciliación y de paz vaya a propinar insultos contra los demás, pues yo invito a que la gente valore las ideas, que valore las propuestas y que valore pues la seriedad de las personas que las llevan a cabo. Ahí es cuando, no es la primera vez que lo digo, aquí y en otros ámbitos, las campañas deben durar 4 años, no simplemente 6 meses. Entonces, esto es como en una casa, en una vivienda, que las personas muestran interés en el funcionamiento de la vivienda solamente los días en que se aproxima el ingreso de la nómina que sustenta la vivienda, y en el resto del mes no se limpia, no se come, no hay que dosificar también las cosas. Las campañas deben durar, o debiera durar, 4 años. Por una razón muy sencilla, porque el trabajo no empieza 6 meses antes de las elecciones y no termina 2 semanas después de tomar posesión en los cargos, aquella gente que tiene esa suerte. Por tanto, totalmente de acuerdo con que el descrédito y el desinterés de la política por parte de la ciudadanía en algunos casos está mucho más que justificado, pero sí es cierto que es cuando, en un momento como este, cuando más interés debiera haber por la política y saber, no esperar como decía Paco, no esperar a ver quién me vende mejor el producto. Las ventajas competitivas de un producto en marketing no puede ser aplicable también en política. En política hay una cosa mucho más importante, que son ideas, y que no es que tú me vendas un producto hoy, es que tú me vas a decir qué proyecto vas a desarrollar durante el tiempo que se te otorgue pues, el mandato o la legislatura, en el caso del gobierno de España, el gobierno de Canarias, y además yo voy a estar detrás de ti, y si tú me dijiste que ibas a hacer una cosa, yo no te voy a poner una pistola en la cabeza porque no lo hayas hecho, pero dime el motivo, por qué no lo has hecho, y dime si lo vas a hacer. Lo que no sirve de nada es plasmar, porque en un folio cabe todo lo que quieran poner, plasmar un montón de cosas que después unas no se hacen, otras no se planifican y otras simplemente algunos se olvidan. A los 3 años, a los 2 años de empezar el gobierno, se olvidan de que propusieron eso. Y hay otra cuestión. Paco decía antes, que creo que lo hablamos en un programa anterior, me parece que fue en el de junio, que ya de forma atípica algunas formaciones ya habían empezado a presentar sus candidatos y a abrir sedes y todas estas cosas. Nada ajeno a otros procesos electorales, a otras citas, eso se da siempre. Lo preocupante es que haya algunas formaciones políticas o alguien que, teniendo responsabilidades de gobierno, teniendo cargos, hayan sustituido el trabajo de las instituciones por el trabajo que desde las organizaciones debe hacerse o se pretende hacer para ir a las próximas elecciones. Eso no es justificación alguna. Usted tiene un compromiso con la ciudadanía hasta el agotamiento de su mandato, que no es el día de las elecciones, es el día que toma posesión el siguiente gobierno. Y por otra parte, usted busque tiempo libre, fuera de su ámbito de responsabilidades, para hacer la campaña política que usted quiera.
y que la ley permita, por supuesto, pero nada justifica, y hemos visto algunos casos, se ven en redes sociales, ya las redes sociales poco ocultan, casos en los que la actividad institucional totalmente reducida a un porcentaje minoritario y todo es elecciones, 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 hasta el punto de ni siquiera cogerle el teléfono a la ciudadanía. Efectivamente. Eso sí que no. Ha puesto usted el dedo en la llaga. Sí, bueno. Y eso es real. Yo, en ese sentido, un par de cosas. La campaña dura 4 años, ¿vale? O debe durar, perdón, me equivoqué. Debe durar 4 años, ¿no? Pero hablábamos antes del nivel de la cultura de la ciudadanía hacia la política, no la cultura general, sino a cultura política, ¿no? Y ahí es donde entra qué nivel de exigencia, qué nivel tenemos de exigencia hacia los políticos, hacia demandarle lo que prometieron. ¿Qué nivel? Cuando llegan otra vez las elecciones, 6 meses antes, se ponen las pilas, empiezan a repetir lo mismo, en muchos de los casos son fotografías repetidas o sacadas de diferentes ángulos de las obras que han estado o que han hecho durante 8, 10 años o más años, ¿no? Y volvemos otra vez a la rueda de molino. ¿Qué nivel de exigencia tenemos que articula el pueblo para que eso no ocurra, para que no se le tenga, digamos, 2 años y medio? Yo siempre he calculado 2 años y medio al principio de la legislatura como medio adormecido, ¿no? Como medio, el ciudadano está como medio ahí entre sí y no, entre el sí y el no, ¿no? Eso es un poco tal. Y luego hablaba José Luis de que la presentación de candidatura, de postulados de postulados y tal, ¿no? Y hablaba de que el trabajo que tiene que hacer en la institución pública pues no debe ser parado en detrimento. Es que el trabajo que no se ha hecho en 3 años difícilmente, es que eso está todo estudiado, o sea, estudiado, maqueado y maquillado, importante, ¿no? Y muy maquillado, ¿no? El trabajo que no se ha hecho durante todos 3 años y algo, ¿no? Pues ahora difícilmente vamos a demandar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los partidos son maquinarias de personas que en muchos de los casos, para poder mantenerse en un cargo y no volver o no cumplir aquello de los 8 años, que es un tiempo, digamos, prudencial para estar en aquello de no cumplir, ¿no? Pues bueno, son guerras, hay que decirlo. No, esto no se le escapa a nadie, ni a la ciudadanía tampoco, que ve cada día como, oye, quítate tú para ponerme yo, o quítate, bueno, claro, es que, y los pactos, hablamos de pactos, y hablamos de, ya, claro, ya esos acercamientos, dependiendo de la actitud que el otro tenga de aquí hasta que se vote el último mes, el último domingo del mes de mayo, lo que toca el último domingo del mes de mayo, ¿no? Dependiendo de esa actitud, pues me comportaré en la campaña o no me comportaré en la campaña. Todo eso está estudiado, pero está estudiado por las maquinarias de los partidos. Está estudiado, hemos visto, yo me he quedado muy sorprendido en este año, año 2022, ¿no? De la cantidad de encuestas a nivel nacional, de la cantidad tan indigente, domingo tras domingo. La de pesar. No, esas son todos los meses. Esas son todos los meses o cada 2 meses. Las de Tesano son cada 2 meses o cada 3. Pero claro, para contrarrestar, ¿sabes si me entiende? Eso es lo que está y eso es lo que hay ahí. Y sigue, ¿eh? A mí lo que me extraña es que siga. A mí lo que me extraña es que siga, oye. Que tengo que reconocerlo, el Partido Socialista tengo que reconocerlo, yo no, lo evidente, lo obvio, lo que está sobre la mesa no puedo contrarrestarlo con nada. Sí, pero sigue, yo no entiendo, ¿sabes? Pero ojo, ya no hablo de las encuestas del CIS, que son las normales, las que el gobierno hace cada X tiempo, creo que son cada 2 meses o trimestre, ¿no? Es que hemos visto toda la maquinaria, y lo tengo que decir con todas las de la ley, la maquinaria de la derecha, cada domingo, cada fin de semana,
con una encuesta diferente. Hombre, un puntito, siempre se ha ido subiendo un puntito, oye, que bueno, que puede ser real y que acierta. En Andalucía han acertado todas esas encuestas, hay que reconocerlo, las cosas son obvias y son evidentes, ¿no? Pero claro, ese bombardeo, no nos engañemos, las encuestas condicionan el voto, condicionan la intención de voto, no nos engañemos, eso también está estudiado en esta sociedad. Por tanto, oye, quien tiene dinero para pagar, porque eso cuesta dinero, eso no es gratis, aquí gratis hace mucho tiempo que no existe. Y yo creo que es algo también importante que decía Iván, que hemos dejado atrás, entre comillas, la pandemia hace poquito tiempo, hace muy poquito, ¿eh? Y la gente, yo entiendo que arranca con una euforia como la que se ha visto en las fiestas populares, porque, hombre, yo creo que es como salir de la cárcel, ¿no? Vamos a poner, que no está nunca, pero vamos a tocar madera, pero salir de un sitio donde no había absolutamente nada, porque se ve en la cara. Yo he visto en algunas fiestas, he tenido oportunidad de ir, ¿no? Muy pocas. De las muchas que han habido, muy pocas, ¿no? Pero en las caras se nota, o se ha notado, y en cualquier fiesta privada, la gente, como si se fuera a acabar el mundo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Por tanto, trasladado a la política y el periodo que hemos pasado, ¿no? De pandemia, de reclusión o de confinamiento, ¿no? Para no decirlo de otra manera, pues yo creo que también tiene mucho que ver y mucha incidencia en la política. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta tendrá palabra don Francisco Pérez.